Buenas a todos, les habla Josías y vamos a seguir con ejercicios. Ahora van a ser sobre subespacios vectoriales. Bueno, entonces tenemos este ejercicio en el cual tenemos un conjunto de funciones reales que cumplen esta parte de acá. Y tenemos que demostrar que este conjunto con los escalares reales constituye un espacio vectorial. Bueno. La forma más simple, la forma más fácil o rápida de hacer esto sería tener en cuenta que este conjunto es un subconjunto de las funciones reales y que las funciones reales, con las operaciones usuales y todo lo demás, constituyen un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales. Entonces esto es un espacio vectorial sobre los números reales. Y solamente para recordarnos, funciones reales quiere decir que toman valores reales y te devuelven valores reales de vuelta. Bueno, este símbolo me salió un poco cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces tenemos un conjunto en el cual se cumple esto y tenemos que verificar que esto es un subespacio de este conjunto para darnos cuenta que también es un espacio vectorial sobre los reales. Entonces vamos a escribir eso. Si B corta es un subespacio vectorial de R de X, eso implica que B es un espacio vectorial sobre los reales. Bueno, ahora vamos a recordar los axiomas para saber que algo es un subespacio vectorial. El primero es que el elemento nulo aditivo pertenezca a nuestro conjunto que estamos considerando. El segundo es que cualquier escalar del cuerpo de los escalares y cualquier vector perteneciente al conjunto de los vectores tienen que cumplir la condición que el escalar por ese vector debe también pertenecer al conjunto de los vectores. Tiene que ser cerrado para la multiplicación por un escalar. Y luego, si yo tengo dos elementos cualquiera que pertenecen al conjunto, se tiene que dar que la suma de esos elementos también pertenece al conjunto. Así. Con esos tres axiomas nosotros podemos decir que tenemos un subespacio vectorial. Bueno. Entonces el elemento neutro, yo podría definir, está definido de esta forma para las funciones. Es una función tal que yo le meto cualquier valor y me sale 0 para todo x perteneciente a los reales. Entonces yo puedo decir que esa función, al derivar dos veces respecto a x, va a seguir siendo 0, porque al derivar yo no agrego nada a esta función, yo derivo y me sigue saliendo 0. Entonces yo puedo agarrar y sumar estas dos partes, sumar esta parte 1, llamémosle, y esta parte 2, y me va a salir lo siguiente: 1 más 2 me va a dar que la segunda derivada de esta función más la función en sí es igual a 0 efectivamente. Por lo cual esto afirma que esta función pertenece al conjunto B de funciones. Bueno, entonces con eso podemos decir que el primer axioma se verifica. Vamos a marcar de color amarillo. Ahora vamos por el segundo axioma. El segundo axioma nos habla de un escalar por un vector. Entonces tenemos que hacer eso, ¿verdad? Si yo tengo una función que pertenece al conjunto, vamos a decir f de x, que pertenece al conjunto B, eso significa que f segunda de x más f de x debe ser igual a 0. Eso es algo dado. Ahora, si yo tengo un escalar multiplicado por una función de la forma usual, f de x,
y yo agarro y derivo eso 2 veces respecto a la variable con la que estamos tratando, que en este caso es x. Yo sé que eso es lo mismo que tener k por la segunda derivada de la función respecto a x, nuevamente, ¿verdad? Y entonces, eso ocurre porque nosotros sabemos que el operador de la derivación, ¿verdad?, no tiene en cuenta las constantes cuando está haciendo lo suyo, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿verdad?, k por f segunda de x, vamos a tener que, si nosotros ahora hacemos la suma de este término más la suma de esta función, es decir, vamos a tener k por f segunda de x más k por f de x, que sería una expresión similar a esta. Eso yo puedo factorizar de la forma tal que nos quede f segunda de x más f de x, y yo sé que esto es igual a 0 por esta parte de acá. Yo sé que esto me hace saber que esto es igual a 0. Entonces finalmente esto va a ser igual a k por 0, que es igual a 0. Por lo tanto, k por f de x también pertenece a nuestro conjunto B y se verifica el axioma que estábamos diciendo, que es este de acá. Ahora vamos por el último, que nos dice que la suma de dos elementos del conjunto debe seguir perteneciendo al conjunto. Entonces, vamos a ver si eso es cierto para este caso. Si yo tengo dos elementos del conjunto, vamos a decir f y g, que pertenecen al conjunto, entonces se tiene que dar que f de x derivado dos veces más f de x debe ser igual a 0, y que a su vez g de x derivado dos veces más g de x también debe ser igual a 0. Y al sumar esas dos cosas, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que f segunda de x más g segunda de x más f de x más g de x debe ser igual a 0. Ahora, ese operador de derivación, como dijimos, es un operador lineal, entonces yo puedo escribir de esta forma esa operación que está ocurriendo acá. Yo puedo escribir la segunda derivada respecto a x de f de x más g de x, y eso es exactamente igual a esto de acá. Por lo tanto, yo también puedo agarrar y agrupar esto de acá, dado que es una suma, ¿verdad? Una suma cualquiera. Yo puedo agrupar y desagrupar la suma como yo quiera entre funciones, ¿verdad? Y por tanto vamos a tener que esto f de x más g de x es un elemento del conjunto original. Y esto termina mostrándonos que el conjunto B, con las operaciones usuales de multiplicación por un escalar y de suma de vectores o de suma de funciones, es efectivamente un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales, y por tanto termina el ejercicio, pero al justificar de esa forma se volvió mucho más fácil, mucho más simple de verificar 3 axiomas en vez de 8 axiomas. Espero les haya ayudado eso a entender un poco sobre subespacios vectoriales.